Bueno, Martín Andrade, arquitecto, recientemente nombrado director del Parque Metropolitano de Santiago. En honor al tiempo también quiero ser súper breve con ustedes, contarles las cosas que estamos haciendo al Parque Metropolitano, sobre todo lo que tiene que ver con los desafíos que tenemos en términos de visitantes. Esta es un poco la estructura de la presentación. Primero contarles un poco el Parque Metropolitano, qué es lo que hace. No mucha gente sabe que administramos un montón de parques urbanos dentro de la región metropolitana. Por otro lado, contarles parte de las problemáticas que tenemos. Son muchas problemáticas, muchos desafíos que tenemos. Me he concentrado en solo algunas que tienen que ver más con los desafíos de este seminario. Y por otro lado, también un breve resumen del desafío general que tenemos como parque metropolitano para poder compartir con ustedes. Lo primero, contarles que el Parque Metropolitano es mucho más que el Cerro San Cristóbal. El Parque Metropolitano es una red de parques urbanos dentro de la ciudad y nosotros como misión, hay una misión muy importante que tiene que ver con la conservación de la flora y fauna, pero también tiene una misión súper importante de integración social. Probablemente no hay ningún lugar con mayor integración social en Santiago, donde personas con distintas creencias, distintos estatus socioeconómicos, se juntan en un lugar. Ese es el Parque Metropolitano de Santiago. ¿Por qué nos visitan? Y eso también es interesante. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué creemos que esto es tan importante como servicio público? Esto es un servicio que depende, como ustedes ven, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que también es algo que no mucha gente sabe. Obviamente, como decíamos, es un lugar de encuentro para celebraciones, para los niños, jóvenes. Hay un tema de identidad local que también nosotros, es un parte importante del trabajo que hacemos, actividades deportivas, educacionales, culturales, también fomento de la economía local, hay generación de empleo en esta red de parques urbanos que nosotros administramos. Hay también muchos de estos sitios, en la historia del Parque Metropolitano, muchos de estos parques eran antiguos vertederos que fueron transformados en parques. Hay un rol social de segurizar los barrios súper importante y por otro lado, obviamente un estilo de vida activo, ¿no es cierto?, con actividades deportivas. Entonces, las razones por las cuales la gente nos visita son muchísimas. No solamente con tener contacto con la naturaleza, no solamente el deporte, sino que en forma muy variada. Entonces, cuando uno le pregunta, bueno, ¿y qué es por qué están haciendo esto? La verdad es que por muchísimas razones. ¿Y qué es lo más importante? La verdad es que probablemente todo esto en su conjunto. Como les comentaba, el Parque Metropolitano, aparte del Cerro San Cristóbal, que es el más conocido, ¿no es cierto?, tenemos una red de 23 parques urbanos. El próximo año ingresaríamos el Parque La Serena. En total, esta red, si bien es cierto, el Parque Metropolitano son como cerca de 737 hectáreas, todos sumados son más de 1000 hectáreas. Parque Metropolitano de Santiago, como algunos de ustedes saben, es el cuarto parque urbano más grande del mundo, que obviamente en comparado con las hectáreas que yo he visto en este seminario de áreas protegidas probablemente no es mucho, pero para una ciudad, para un lugar tan central de la ciudad, es obviamente un tremendo privilegio poder contar con un parque de estas características. Es súper importante también destacar, no quise traer más láminas también para ser muy breve, pero obviamente la localización de todos estos parques responde a una función del Parque Metropolitano de poder equilibrar la balanza en términos de las áreas verdes que tenemos como ciudad. Como algunos también ustedes manejan, los índices, ¿no es cierto?, de calidad de vida, sobre todo de áreas verdes por habitante. Nuestro Parque Metropolitano está tratando de compensar esa balanza y justamente poder brindar áreas verdes en sectores de escasos recursos. Esto es una labor que yo creo que como chilenos tenemos que sentirnos bien orgullosos. Yo siempre digo que el Parque Metropolitano es probablemente una de las políticas públicas más exitosas que tenemos. Si uno piensa, por ejemplo, en el Metro Santiago, todavía tenemos Metro de Santiago, otra política pública maravillosa, solamente en Santiago. Hay ideas de llevarlo a regiones. El Parque Metropolitano ya se ha abierto a regiones, ya ha inspirado a regiones. A mí me tocó como ex coordinador nacional de parques urbanos, hace un par de años, expandir esta red. Hoy día contamos con 11 parques urbanos en regiones del país que mantienen el mismo modelo que el Parque Metropolitano. ¿Qué es lo bonito aquí? Que hoy día un parque como un parque, ¿no es cierto?, el Parque Andrés Yalán o Parque Cerrillos o Violeta Parra son parques de un estándar igual o mejor que el estándar que podría tener un parque en Vitacura, Las Condes. O sea, estamos entregando dignidad de una manera muy concreta a través de la política pública. Uno de los desafíos más grandes que tenemos como Parque Metropolitano es nuestros visitantes.
Y en ese sentido es impresionante ver las cifras del parque metropolitano. La mayoría de nuestros visitantes se reparten, yo diría que prácticamente como en forma proporcional, casi la mitad, son los ciclistas y también nuestros peatones. Tenemos gran cantidad de visitas por ejemplo, que llegan a pie y ocupan el funicular o ocupan aquí el que está en rojo, el teleférico, y ustedes pueden ver aquí en azul la gran cantidad de ciclistas que nos visitan al año. Es bien interesante, por ejemplo, y bien impactante ver, y es un parte del estudio que hemos estado haciendo, que en un año, o sea, del 2017 al 2018, el Cerro San Cristóbal aumentó en 500.000 de visitas. Solo el Cerro San Cristóbal. La otra red de parques urbanos también, otro 500.000. O sea, estamos hablando que en solo un año, la red que administra el Parque Metropolitano de Santiago aumentó en un 10% en 1.000.000 de visitas. Obviamente, ustedes se imaginarán el desafío que eso presenta para nosotros para poder mantener eso. Eso obviamente significa una tremenda noticia, pero también muchas problemáticas en términos del desgaste que puede tener un parque y esta red de parques producto de esta gran visita. Tenemos también, obviamente la letra es muy chica, pero por ejemplo el Parque de la Familia, con más de 1.000.000 de visitas al año, y también parque, por ejemplo, Mapocho Oriente, y algunos parques más chiquititos como el Parque La Platina, Mapúe, La Castrina, con menos visitas. Pero en total es una cifra bastante impresionante. Aquí aparecen los números que le comentaban. O sea, solamente el Cerro San Cristóbal, 6 millones de visitas, y el resto, los otros 23 parques urbanos, cerca de 4,5 millones de visitantes. También es interesante observar en fondo, y nosotros también hemos hecho inversiones de poder entender un poquito mejor el público que nos visita. Nosotros hemos instalado ahora en nuestros accesos principales del parque contadores de visitantes que nos ayudan a discriminar quiénes vienen en bicicletas, quiénes vienen en peatón, cuáles son los momentos de mayor afluencia, de menor afluencia, porque los temas de movilidad en el parque metropolitano es parte de yo creo que las cosas que tenemos más al debe y los cuales que tenemos que trabajar. Es bien también interesante ver cómo la gente, cuando hablamos de millones de visitas, es que no solamente gente nueva nos visita, sino que también la gente está yendo más. O sea, la mayoría de las personas, cerca del 50% de las personas, nos visitan entre una vez a la semana o 4 veces a la semana. O sea, es un cliente muy habitual en el Cerro San Cristóbal. Así también es interesante ver dentro de las actividades que son a pie, son la mayoría, cerca del 42%, senderismo, personas que vienen a correr, a caminar o pasear en forma más general. Esto dentro de la encuesta con respecto a los modos como la gente llega al parque metropolitano, también es interesante ver que dependiendo del modo se producen cambios modales dentro del parque. Entonces, cómo nosotros como parque metropolitano damos esa infraestructura para que la gente pueda acceder de manera cómoda, pero también se pueda distribuir en un cerro que tiene una topografía, como ustedes saben, muy especial y que también lo hace muy complejo, obviamente en momentos de mayor afluencia. Es interesante ver que la mayoría obviamente de la gente viene en transporte público, después sigue circulando a pie, pocas personas van después en bicicleta, la gente que viene caminando a pie, también hay un flujo importante en el teleférico, que está ocupando el teleférico, que es prácticamente 1.000.000 de visitas, y así como también las personas que vienen en bicicleta, si bien es cierto, uno tendería a pensar que obviamente, bueno, si llego en bicicleta, sigo en bicicleta, no, algunas personas, cerca de un 6%, se bajan de la bicicleta y recorren el parque de una manera distinta. Y aquí un poco lo que comentabas antes, cómo se traslada a los visitantes, muy similar a los números que tenemos en donde la bicicleta y el peatón son los modos principales. Esto también es interesante, cuando nosotros preguntamos a la gente al parque metropolitano, bueno, ¿dónde va usted al parque metropolitano? Y ustedes pueden ver claramente que la respuesta aquí es a la cumbre. Hay un deseo de la ciudadanía de poder ir hacia lo más alto, a ver la ciudad y obviamente, y no tanto así, por ejemplo, algunos anfiteatros, el anfiteatro Pablo Neruda, que probablemente es uno de los anfiteatros más lindos de Santiago, que los que no conocen los invito a ver, y así tenemos otras, las piscinas, en fin, jardines que dan en menor escala. Entonces tenemos una gran mayoría
que accede. Hoy día nosotros tenemos 4 accesos principales, pero la gran mayoría llega al mismo lugar y eso obviamente nos plantea la problemática de, bueno, ¿cómo hacemos para que toda esa cantidad de gente llegue a ese lugar de manera segura? Y por otro lado nos plantea el desafío de decir, bueno, ¿cómo nosotros como Parque Metropolitano también informamos a la ciudadanía de todo este resto de equipamientos que se reparten dentro de estas 737 hectáreas que también ellos pueden ocupar? Aquí, en lo que aparece en esta imagen acá, aparece y uno se puede dar cuenta, en realidad debería ser, en vez de color verde, debería ser gris. La mayoría de la gente también ocupa el mismo espacio para poder transitar, que son los caminos de pavimento, ¿no es cierto?, que llegan a la cumbre. Por lo tanto, imagínense a un 10% de crecimiento anual, con más de 500.000 de visitas en el caso del Cerro San Cristóbal. Esto es algo que obviamente no es sostenible en el tiempo. Tenemos que generar como Parque Metropolitano otra forma de circular por el parque, sobre todo para los peatones. Entonces, brevemente ya mencioné alguna de estas: la movilidad dentro del parque, dentro de las problemáticas, las demandas ciudadanas y la red de parques urbanos. Por un lado, la movilidad. Tenemos, por estos mismos problemas que yo les comentaba, ¿no es cierto?, tenemos que reforzar el uso de la señalética, algo comentaba, ¿no es cierto?, Juan Pablo, de lo vital que es. No sacamos nada con habilitar espacios, nuevos senderos, si la gente no sabemos cómo dirigirlo. Producto de esta gran cantidad de gente tenemos un mayor desgaste de senderos y caminos, tenemos que hacer mayor trabajo de convivencia vial, tenemos que tratar de minimizar los puntos de conflicto que tenemos, ¿no es cierto?, entre peatones, ciclistas y vehículos dentro del parque metropolitano. Estas son algunas imágenes, por ejemplo, de lo que son los senderos del parque. Tenemos cerca de 13 calles, 8 senderos peatonales y tenemos muchos senderos que ustedes pueden ver, se ve muy poquito ahí, pero muchos senderos, cerca de 12 senderos informales y muchos más, la verdad. Esos son los más conocidos. Tenemos, al ser tan grande el parque, la mayoría de la gente tienen muy buen comportamiento, pero también tenemos algunas personas, sobre todo hemos tenido muchos problemas con ciclistas que hacen sus propios recorridos, que van al parque, talan ellos mismos, hacen rampa. Entonces eso es algo, una presión ciudadana sobre un parque que obviamente termina por degradándolo. Entonces, como parque, de hecho es parte del, yo presenté hace ya como 2 semanas el presupuesto para el próximo año, que esperemos que nos vaya bien, donde gran parte de los presupuestos van justamente orientados a conservar estos lugares. Aquí pueden ver algunas imágenes del desgaste en algunos de los senderos que tenemos, con la misma erosión de la lluvia, algunos senderos que nosotros tenemos definidos como, oiga, si usted va para allá, ocupe este sendero, y como ustedes pueden apreciar, es muy poco factible que las personas ocupen estos senderos para poder transitar. Participación ciudadana, obviamente, como Parque Metropolitano siento que no hemos trabajado con la suficiente fuerza con la ciudadanía, sobre todo con nuestros vecinos. Hoy día nosotros como parque tenemos muchísimos reclamos también de mantención, de necesidad de mejorar la seguridad infinita, y obviamente entre más visitantes tenemos, más reclamos tenemos, y al revés, yo lo veo esto como algo positivo en el sentido de que tenemos mucha más información y mucha más presión de la ciudadanía para mejorar nuestros servicios, y eso nos ayuda después a convencer a las autoridades que nos ayuden. Es tan impresionante esta demanda, porque obviamente una cosa es verlo el punto en número, pero la cantidad de requerimientos es tanto que incluso si uno ve, que apenas se ve acá en esta parte de acá, pero esto es los servicios de vivienda y urbanismo a nivel nacional, y en verde está el Parque Metropolitano. O sea, y aquí en rojo están todas las Ceremi, todas las secretarías regionales ministeriales de todo el territorio nacional. O sea, el Parque Metropolitano es varias veces más del doble que todos los Ceremi, y probablemente recibe, en términos de reclamo, más de como varias regiones juntas en ese sentido. ¿Cómo promovemos la red de parque urbano? Me encantaría soñar que podamos seguir extendiendo esta red, ya lo estamos haciendo en regiones, pero también en la región metropolitana. Tenemos muchas comunas con menos de un área verde por habitante y tenemos que hacer algo, y nosotros como servicio tenemos que ir más allá. ¿Cómo vamos a crecer? Hablamos de financiamiento. Hoy día el Parque Metropolitano se financia principalmente con fondos públicos. De hecho, el único parque urbano que tiene un sistema de cofinanciamiento fue un poco impulsado por la persona que habla ahora, hace un par de años atrás en el parque ahí en La Pincoya, porque
creo que es algo que es insostenible en el tiempo. ¿Cómo generamos más vinculación con el mundo privado, con la ciudadanía? Es algo que nos va a poder permitir seguir creciendo, porque si queremos extender esto, no podemos seguir pensando, siento yo, de que van a ser siempre los fondos estatales. Aquí tenemos el problema opuesto. De hecho, desde Hacienda uno ya logra ver que hay una especie de preocupación, diciendo, oye, esto es algo maravilloso, tenemos que seguir creciendo los parques, pero de esta forma, con este modelo donde finalmente son solo recursos estatales, no vamos a llegar muy lejos. Y bueno, muestra un poco cómo ha ido creciendo la cantidad de hectáreas que administra el Parque Metropolitano. Como decía anteriormente, ya hoy día más de 1000 hectáreas que nosotros mantenemos, donde no solamente mantenemos, nos preocupamos que sean muy bonitos, sino que también de poder activarlos. Y para cerrar, contarles un poco, esto fue un trabajo que se hizo hace ya prácticamente como hace 10 años, que hizo una consultora internacional, HOK, donde hablaba de lo relevante que es como de los ciclos de los parques. Entonces ellos un poco decían, mira, ¿saben qué? Nosotros creemos que estos son algunos hitos del Parque Metropolitano. Decían, mira, el Parque Metropolitano ha vivido, digamos, muchos años, ya más de 100 años de existencia, construyendo equipamiento, construyendo caminos, y va a ser súper importante para que seamos exitosos en la medida que esa construcción de equipamiento, infraestructura, vaya de la mano de una creciente promoción en el parque y también con una crecientes recursos para poder mantenerlo. Yo siento que esto probablemente es el gran debe que tenemos hoy día como Parque Metropolitano, y si nos va bien, quizás vamos a por primera vez empezar a tratar de compensar lo que es hoy día construir, de mantener y posiblemente también promover. Este gráfico que está hoy día, esto fue hecho como hace 10 años atrás, como les decía, probablemente hoy día, si uno tuviera que verlo en el tiempo, esto es algo que ha ido creciendo, se ha generado así como una guatita de obras de infraestructura que son súper importantes al parque, pero creemos que son súper importantes en la medida que esto vaya creciendo. Lamentablemente esto ha seguido creciendo y esto no ha crecido como quisiéramos. Lo mismo con respecto a la promoción. Entonces, en resumen, tenemos este aumento significativo de visitantes y por lo tanto nuestro foco es en poner los temas de la conservación. Tenemos que pensar en colaboraciones multisectoriales, no solamente con la empresa privada, sino que con el gobierno regional, también con los municipios. Es imprescindible potenciar la red de parques urbanos, entender que nosotros somos un servicio que funciona en red, no solamente como Cerro San Cristóbal, sino que estamos entregando dignidad en muchas otras comunas. Y por otro lado, los temas de movilidad. O sea, necesitamos potenciar y regular los senderos para descomprimir esta cantidad de visitantes que utilizan hoy día nuestras vías pavimentadas. Muchísimas gracias.